Hola y bienvenidos al nuevo vídeo de Godás Academy. Esta semana os traigo uno de los libros más típicos en todas las webs de resúmenes de libros americanas, como es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro de Stephen Covey, y es uno de los mayores clásicos sobre este tema, sobre los libros de autoayuda y de productividad. ¿Y qué es esto? ¿Quién es este señor? Stephen Covey es un americano licenciado en Administración de Empresas. Fue un muy conocido profesor y escritor en temas de productividad y gestión de empresas. Falleció hace un par de años y fue fundador de la Covey Leadership Center, que es una empresa que da servicios, cursos para gestión de negocios, productividad, gestión del tiempo. Sirve tanto para particulares como empresas. Y escribió, saltó a la fama después de este libro. Que es un libro bastante largo, la verdad, para lo que suelen ser este tipo de libros, son más 400 páginas, y bastante denso, con muchísimos ejemplos, muchísimos conceptos, y ha sido un pelín complicado, la verdad, de resumir y tratar de sintetizarlo todo. Yo me he centrado muy en los conceptos básicos que son los 7 hábitos, ¿de acuerdo? Muy bien en los paradigmas, los principios que habla, y los hábitos. Y tratado de saltar todos los ejemplos que da, otros conceptos menores, porque si no es que esto es una locura para sintetizar. Y empezamos hablando de los paradigmas y los principios. Empieza hablando de las éticas. Porque él empezó a estudiar, ¿no? Dice que cuando era joven empezó a estudiar todo este tema. Y dice que estudió cientos de libros, artículos, ensayos de todo este tema. Productividad, psicología, autoayuda. Y que se dio cuenta de que en toda la historia de Estados Unidos principalmente hubo dos ramas. La primera, que fue durante los primeros siglos de Estados Unidos, los libros hablaban de lo que él llama ética del carácter. Es decir, se centraban en cómo debe ser, basado en un carácter correcto. Es decir, se define por la integridad, humildad, simplicidad, modestia, valor, mesura, todos estos tipos así como ideales de carácter, y pone a Benjamin Franklin como ejemplo en su autobiografía. Y después de la Primera Guerra Mundial se pasó a una ética de la personalidad. Ahí aparece el concepto de éxito, tener éxito, que no había antes. Y aparece la senda de las técnicas de relaciones públicas junto a la actitud mental positiva. Y encontró estas últimas cosas todo bastante falaces, bastante naif e incluso bastante manipuladoras. Toda esta idea de qué es el éxito, cómo lograr el éxito, y que todo te venden como no, actitud mental positiva. Eres positivo durante la vida y ya todo te irá bien. O esto de las relaciones públicas lo ve también como muy manipulador. Muchos trucos simplemente para querer lo que quieres. Entonces él propone así un cambio de paradigma. Uno más basado en lo original, en los principios. En unos principios como la ética del carácter. Afirma que los problemas deben empezar a observarse desde otros prismas y que nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos, que es una frase de Aristóteles. Propone de esta manera 7 hábitos de efectividad para lograr el máximo beneficio a largo plazo a través del máximo PCP, que llama él. Producción en relación capacidad de producción. Es decir, si quieres rendir mucho, lo que tienes que hacer es aumentar también tu capacidad de producción. Que básicamente es mejorarte a ti mismo con estos hábitos. Y él ve aquí que los hábitos es la mezcla, ¿no? El punto donde se cruzan los 3 círculos, que son de capacidades, de deseo y de conocimiento. Es decir, preguntarse qué quieres, por qué, quererlo y también cómo lo vas a hacer. Entonces, contestes esas preguntas en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? Y tratar de así desarrollar esos hábitos. Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, como ya dijo Aristóteles. Y él divide como en 3 fases, ¿no? ¿De acuerdo? Todo este tema. La primera es la victoria privada, luego la victoria pública y termina con la renovación. La primera de todas es la victoria privada, que es la dependencia. Aquí veis el esquema completo, ¿de acuerdo? De los 7 hábitos. La parte de la victoria privada, que es la dependencia. La interdependencia, cuando es victoria pública con otras personas. Y la independencia total. Y luego hablamos de la renovación, que es el 7º hábito.
Entonces son 3-3 y el último final. Entonces, toda esta parte de victoria privada, pues como ya dice su nombre, es básicamente centrada en uno mismo. Y la pública, pues, en relacionarse con el resto. Y empezamos así con el primer hábito, que es ser proactivo. Es así de simple. Él dice, o sea, porque todos los hábitos se resumen así, en un par de palabras. Y luego empieza a desarrollar. Y el primero es eso, ser proactivo. Nos habla del espejo, bueno, que es por si alguno no lo sabe, ser proactivo es hacer cosas, básicamente. Como a mí me gusta decirlo, es simplemente haz cosas. Ponerte a hacer cosas. Tener la iniciativa. A cambiar, a estudiar, a viajar, lo que sea. Pero lanzarte, por así decirlo. Y él nos habla del espejo social y cómo nos solemos ver a través de los ojos ajenos. Es decir, no reflexionamos sobre, no pensamos cómo soy, sino que la idea que tenemos de nosotros mismos es la que tienen otras personas. Y respecto a esto, él dice que estudiando pues cree que hay 3 teorías deterministas para explicar cómo somos, es decir, cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Que esto es una pregunta bastante filosófica, pero que también se estudia científicamente. Y él dice pues que las 3 teorías que determinan cómo somos, pues son principalmente la genética, es decir, nuestros genes determinan lo que vamos a ser, el educativo, es decir, simplemente la cultura, la educación que nos dan nuestros padres, nuestro entorno, la cultura en general, es lo que nos explica cómo somos, y el ambiental, un poco pues más general, ¿no? En plan, del ambiente en que te muevas, por ejemplo, el nivel de renta, la familia que tengas, ese tipo de cosas. Pero aquí aparece también Viktor Frankl, que tras estar en un campo de concentración creó la logoterapia, diciendo que la clave es descubrir nuestra misión en la vida y tener objetivos. Este personaje, si no lo conocéis, os recomiendo que busquéis su libro. Viktor Frankl es un psicólogo austríaco que era judío y que era un determinista convencido, pero que estuvo en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro que se llama... no me acuerdo ahora el nombre. El hombre en busca de sentido. Ese se llama. Y es espectacular. O sea, cuenta toda la historia del campo de concentración, muy duro. Y luego desarrolla su teoría de la logoterapia. De que es una cosa bastante interesante, porque que dice que es una como terapia psicológica que se basa en que para sacar lo mejor de uno mismo y para entender, para ser felices casi por así decirlo, la clave es el logos. Buscar una misión en la vida y un objetivo. O sea, tener objetivos, algo que hacer, es lo que le da sentido de realización a las personas. Y es súper interesante todo como lo trata. Luego, desde que falleció, pues surgieron luego muchísimos centros en todo el mundo con este programa. O sea, es súper interesante este personaje. Si no lo conocéis, si no habéis leído El hombre en busca de sentido, de verdad, leéroslo. Porque o sea, te puede llegar a marcar, pues, que de verdad, las historias que cuenta, obviamente, de un campo de concentración, es muy bestia, y toda la suerte, además, que tuvo de sobrevivir. Entonces, ya veis, todo es como ha ido cambiando, ¿no? De estas teorías deterministas a una idea de que te puedes cambiar a ti mismo. Y es que luego también habla Covey de que se habla mucho de la proactividad en la empresa, pero no lo suficiente de la responsabilidad. Algo fundamental que no mucha gente entiende es que somos las decisiones que tomamos. Tenemos voluntad de elegir, aunque no lo parezca, y debemos aprender a ser mucho más responsables de nuestros actos en vez de culpar a algo. O sea, a gente, a nuestro entorno, lo que sea. Porque tener iniciativa se dice a menudo, pero pocas veces se lleva a la práctica. Y esto sobre todo dice que se nota mucho en el lenguaje. Y además cuando leí este libro hace años, me di cuenta de que era así. Porque cuando hablas con una persona, pues te va a decir siempre, yo soy así, no tengo tiempo, si X cosa fuera de tal manera. Y dice Covey, no, esto no es así. Tú eres tus decisiones. No intentes andar echando la culpa a otras cosas. Y una par de sugerencias prácticas que da para este tema es prestar atención a la frecuencia con la que se dicen este tipo de palabras. Sí, tal, es que debo, tal. Y porque él critica mucho esto de deber, decir debo, tal, tengo que. Él dice, no, vas porque quieres. O sea, no vengas con obligaciones. Pensar en una situación cercana que por experiencia sabes que te va a comportar de manera reactiva, es decir, a echarte como para atrás.
y tratar de mentalizarse para eso, cambiar y ser proactivo en esa tarea. Elegir un problema de la vida laboral o personal y determinar si es un problema de control directo, indirecto o inexistente. Él habla de esta idea de que tenemos, ¿no?, en nuestro círculo de vida, todo a nuestro alrededor, nos preocupan muchísimas cosas, pero que en la hora de la verdad, nuestro círculo de influencia en ellas es muy minúsculo. Entonces no debemos preocuparnos por ese tipo de cosas, que las que no tenemos control. Esto además es algo muy estoico, muy que también diría Marco Aurelio, y también muy interesante. Y esto pues ya ha sido la introducción. Y ahora vamos a ir un poco ya más rápido en el resto de hábitos. El hábito 2 es comenzar con un fin en mente. ¿Qué es eso? Simplemente, o sea, el tío me parece que da mucha palabreja rara y muchas cosas, pero al final es, tú cuando quieres hacer algo, visualízalo y ponte metas. Él parte de ese del liderazgo personal. Dice que administrar es hacer las cosas bien, liderar es hacer las cosas correctas. Una frase de Peter Drucker, el gurú de la administración. Y él, para lograr esto, pues habla de crear un enunciado de misión personal, una especie de resumen de la misión, de la filosofía o credo que uno tiene. Y luego nos pregunta qué tenemos en el centro de nuestra vida. Y dice pues que la mayoría de personas pues suelen ser estas: familia, pareja, dinero, placer. No suele estar centrado en una, suele estar en varias. Y él propone cambiar y pasar a estar centrado en principios. Luego ya digo, hay muchísimas pajas sobre organización, visualizar, roles, bla bla bla. Pero al final las sugerencias de verdad que te habla de esto es eso. Describe los roles que tienes en tu vida. Ya digo, pareja, dinero, lo que sea. Escribir el enunciado de misión personal y coleccionar citas, que yo esto además lo hice bastante hace varios años. Lo de coleccionar citas, aprendes muchísimo y descubres gente súper interesante. Y luego también en un proyecto cercano, escribir los resultados que se desean obtener y los pasos que permitirán lograr. Un ejemplo que pone él es este, ¿no?, de políticas de vida personal, objetivos que tienes, metas a corto, medio y largo plazo, estrategia para lograrlo, tácticas. O sea, estrategia no es como algo más así general, y tácticas es algo más a lo concreto, ¿no? Estrategia pues pone interiorizar mi visión y misión y cumplir mis valores. Claro, eso es muy en general. La táctica es revisar mi agenda antes de acostarme por lo menos 10 minutos. El hábito 3, poner primero lo primero. Es decir, básicamente esto es gestión de tiempo, este hábito. Y él es bastante defensor del time blocking, que esto es una discusión que luego que además depende de mucha gente. Hay gente que le funciona muy bien el time blocking, que conozco que le funciona muy bien. Hay gente que no, a mí no me funciona, a mí no me gusta, a mí sobre todo yo, pero para todo, o sea, pero para jugar, para leer, para los estudios, para todo, me gusta tener una flexibilidad absoluta en tema de tiempo. Entonces a mí no es algo que me cuadra. En cambio sí que me funciona mucho más, por ejemplo, este tema que es la matriz de tiempo. A pesar de que también, ya digo, defiende mucho el time blocking. Divide el tiempo en 4 bloques, en 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? Esto además lo aplica muchísima gente. Por ejemplo, le dio mucha fama a Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, de que dice que hay tareas que, o sea, todas las tareas que tenemos que hacer están en uno de estos 4 cuadrantes. Y son cosas importantes o no importantes y cosas urgentes y no urgentes. ¿De acuerdo? Simplemente las urgentes e importantes pues son cosas eso, que son importantes y hay que hacerlo ya. Crisis, presiones, proyectos con fecha de vencimiento. ¿Qué dice Kobe? Esto hazlo ya. O sea, es importante y hay que hacerlo ya. O sea, ponte, hazlo. Luego está el cuadrante de cosas urgentes, ¿no?, que hay que hacer, pero que no son importantes. Interrupciones, email, reuniones, llamadas, actividades populares, presiones familiares. Él dice que en general en este tema de cosas, pues hay que ir tratando de hacerlo poco a poco y sobre todo mucho tema, por ejemplo eso, gestión del email, llamadas, reuniones, pues como dice muchas veces, ¿para qué haces reuniones que se podrían solucionar con una llamada de Skype? ¿Por qué tienes que quedar en persona? Entonces trata como de reducir la carga y delegar muchísimas tareas, por ejemplo eso, en secretarios o lo que sea. Luego está el terrible cuadrante 4, que son cosas que no son importantes ni son urgentes. Dice que estos son los ladrones de tiempo. Y luego está la clave, que es el cuadrante 2, que son cosas importantes, pero por no ser urgentes no les prestamos suficiente atención.
como son las relaciones personales, oportunidades, planificación futuro, cierto crecimiento personal. Aquí, por ejemplo, también estaría la lectura. Y para lograrlo, todo esto, hace falta saber decir que no a muchas cosas y saber delegar en otras personas, ¿no? Saber decir, por ejemplo, no a muchas pérdidas de tiempo y saber ponerse, no procrastinar y ponerse a hacer las del 2. Y delegar, pues, por ejemplo, en el cuadrante 3. Y ese cuadrante 2 debe tener coherencia, una visión a largo plazo, organizarlo en el sentido de dedicarle X tiempo diario o semanal y equilibrio entre actividades. Por ejemplo, el COVID lo pone aquí en distintas partes, ¿no? En sus roles, ¿no? Pues de padre, de individuo, de gerente, va poniendo pues todo lo que hay que ir haciendo. Cuidado de casa, estudiar resultado de un test, revisión de rendimiento, informes. Y luego, ya digo, pues él defiende mucho el time blocking para gestionar el tiempo, pero hay otros métodos. Y esto así, de esta manera, pues se alcanzaría la victoria privada, es decir, mejorarse a uno mismo. Luego llega la victoria pública, es decir, relacionarse con otros. Una vez que nos mejoramos a nosotros mismos, toca relacionarse y mejorar con los demás. Los principios que propone en esto son comprender al individuo que tenemos delante nuestra, prestar atención a los detalles, mantener compromisos, aclarar expectativas y demostrar integridad personal, además de disculparse sinceramente cuando uno se disculpa. Estos deben ser los principios a la hora de relacionarse, sobre todo mucho en los negocios, ¿no? Pero también con todo tipo de personas. Y él propone pues otros 3 hábitos, ¿de acuerdo? La parte superior. El hábito 4 es pensar ganar, ganar. Él critica mucho porque hay muchos libros sobre negociación, pero que muchas veces están mal enfocado, porque debemos siempre negociar para que ambas partes queden contentas. Si se va solo a ganar, las relaciones se acaban deteriorando. Y puede que ganes a corto plazo, pero de una manera u otra es probable que acabe teniendo consecuencias negativas a largo plazo. Eso se ve mucho en los negocios, o sea, se ve muchísimo, que si tú vas a exprimir al cliente, al proveedor, lo que sea, al final va a acabar pasando algo. Los proveedores van a pasar de ti, el cliente se te puede ir. Joder, por ejemplo, un caso que se ve clarísimo fue el de Oracle, que subía los precios tan a lo loco a los clientes porque se les pira todo Dios, aprovechándose que tenía una ventaja de que cambiar es muy complicado, lleva meses, incluso años, migrar todo el sistema de Oracle. Entonces, pues aprovechaba para subir precios y claro, todo Dios está cabreadísimo, no consigue ningún cliente nuevo y todo se pira. O eso pasa, por ejemplo, en la minería, lo he visto, que hay directivos que son conocidos muy por clavarte por la espalda, entonces luego ya nadie quiere hacer negocios con él. Y al llegar al punto de que no te quieren vender, por ejemplo, una empresa. Sugerencias que da para esto: comprometerse en una interacción futura a mantener el equilibrio entre valor y respeto, determinar qué obstáculos te impiden aplicar ese ganar-ganar y considerar considerar el propio guión, a dónde está enfocado. O sea, cuando tú negocias, porque, a ver, obviamente todo eso está muy centrado, ¿no?, en negociar. ¿A dónde está enfocado al final? Tú quieres ganar esto, pero el otro también quiere algo. Y al final yo también lo he visto al final. Pero viendo releases de empresas, analizando empresas, se ve que los mejores negocios que quedan al final son donde dices, vale, ambas partes pues quedan en mayor o menor medida contentas al final. Que igual uno sale mucho más beneficiado, pero que ambas partes queden contentas. El hábito 5 es buscar primero entender, luego ser entendido. Esto ya es... Lo otro era más para negocios, esto sí que suele ser más personal. Dice que la mayoría de discusiones surgen por no entender las motivaciones del otro, la situación, sus pensamientos. Aquí pone muchos ejemplos, por ejemplo, de una relación de padre-hijo, que de hecho hay varias páginas relacionadas con eso, que pone un ejemplo suyo con un hijo suyo, que un día le viene con que no quería estudiar. Quería dejar la escuela y quería dejar de estudiar. Entonces, pues pone el ejemplo de cómo no debería ser y cómo debería ser. Y debe de ser, ¿cómo? ¿Pero cómo no vas a dejarlo? No sé qué, tal. En cambio, el otro ejemplo es más buscar por qué, cuál es la motivación. Y era pues que estaba desmotivado, porque había tenido problemas en clase, porque no sé qué, tal. Y le argumentaba porque eso afectará luego al nivel de renta que puedes tener, tal. Muy, muy, muy bueno, ¿eh? Cuando uno escucha con empatía a otra persona, le proporciona aire psicológico. Y después de dejar satisfecha esa necesidad, puede centrarse en influir o en resolver problemas.
Por esto básicamente funcionan los psicólogos y hay tantas clínicas, porque la mayoría de veces los problemas que tenemos se solucionan simplemente hablando con otra persona, exponiendo esos problemas. Y eso es lo que él llama, pues, dar aire psicológico. Y eso es lo primero. Y luego, aquí creo que lo debería comentar, no lo pone, aquí se me olvidó, que dice que hay un tema que me pareció súper interesante, y es que tendemos a tener un problema muy grave a la hora de aconsejar a la gente. Cuando alguien nos cuenta un problema y lo aconsejamos, tenemos el problema de que no estamos centrados en su problema, en su personalidad, en su carácter y ayudarlo, sino en dar respuestas autobiográficas. Y siempre cuando intentas ayudar dices, porque yo hice no sé qué y me fue súper bien. Y él dice que eso que no es tan correcto porque depende mucho de cada persona. Y al final es eso, no estás escuchando el problema de esa persona, sino simplemente pues contando lo tuyo. Sugerencias que da: elegir una relación conflictiva, ya digo, pone el ejemplo de un hijo que no quiere estudiar, tratar de entender los problemas, describir las situaciones desde el punto de vista de la otra persona. Una cosa, a ver, no hay que tomárselo al pie de la letra, pero dice taparse los oídos, en plan, al escuchar conversaciones o ver películas, para fijarse en las emociones que transmiten, olvidando las palabras, para aprender más, para darnos cuenta de que la mayor parte de lo que una persona transmite, lo transmite más con los gestos de la cara, las manos y no por las palabras. Yo esto es un problema que tengo muchas veces bastante, que no me fijo en nada, o sea, yo soy una persona súper, por el tema de los libros, de centrarme muy en el contenido. O sea, ¿qué me estás contando? A mí dímelo con palabras. Soy muy malo leyendo a la gente en este sentido. Y luego darse cuenta de que uno utiliza siempre recursos autobiográficos en vez de entender al otro. El hábito 6. Sinergizar. El todo es más que la suma de las partes, básicamente. Se centra en la sinergia de la comunicación entre grupos, especialmente empresas y aulas. Es fundamental llegar a relaciones más profundas de confianza y cooperación. Aquí lo pone, los niveles de comunicación, tanto en confianza como en cooperación, y es que cuando esa baja, ¿no?, ambas, confianza y la cooperación, el resultado suele ser muy defensivo. De suma cero, ganas, pierdes. Luego, pues suele ser la típica transacción más respetuosa, ¿no?, una transacción de bien, normal, y luego pues eso, si al final tienes una confianza muy alta, hay mucha cooperación entre ambas partes, pues suele llegar a un resultado sinérgico, donde se mejora todo. Y también es importante entender eso, las diferencias que tiene cada persona. Porque la gente, y esto es una frase que a mí me encanta, la gente no ve el mundo como es, sino como ellas son. Esto además se puede extrapolar a muchísimas cosas. O sea, al final, el mundo no... Yo siempre a mí me gusta pensar que hay una realidad, que es objetiva, que es la que hay, pero los seres humanos no somos en general capaz de entenderlo todo, porque tenemos una capacidad de entendimiento limitada. Muchas veces simplemente sesgado por eso, por nuestros genes, por nuestro ambiente, por nuestra educación, por lo que sabemos, por lo que hemos leído, y simplemente podemos tener una opinión y otra persona diverge y se empiezan a discutir mal, y es simplemente porque uno puede estar pensando en unos datos que ha leído sobre esa discusión que el otro no lo ha hecho. O sea, es eso. La gente no ve el mundo como es, sino como ellas son. Y esto también, por ejemplo, lo decía, no me acuerdo si era un crítico de arte o era Oscar Wilde, que decía que en el retrato de Dorian Gray, creo que aparecía, decía que cuando tú miras una obra de arte, un cuadro, no estás viendo un cuadro, sino que estás viendo al autor, al artista, porque es el artista el que refleja algo de muchas veces autobiográfico en su caso. Sugerencias prácticas. Piensa en una persona que por lo general opina distinto, afronta un proyecto o problema como lo haría otra persona, o sea, tratar de ponerse en la mente del otro. Lista de personas que te irritan. Representan distintas concepciones que podrían llevar a sinergias si se tuviera más seguridad y valorara las diferencias. Pensar en las preocupaciones de la persona que se tiene enfrente. Y qué es lo que busca, en resumen. Y llega así al último apartado, que es la renovación. Muy cortito. Que es el séptimo hábito, que es afilar la sierra. Dice que pasamos demasiado tiempo serrando, pero poco afilando la sierra. Esto lo representa como un círculo
que cierra todo el resto de hábitos, que es eso, prepararnos mejor, en una renovación eterna, por así decirlo. Es decir, habla de 4 dimensiones: física, emocional, espiritual y mental. Y eso, mejorarse continuamente. Físicamente pues habla, ¿no?, de de controlar el estrés, comer bien, hacer ejercicio, el mítico romano mens sana in corpore sano. Y también pues eso, atender a la parte más espiritual, por así decirlo, pero también podría ser en general el estudio, estudiar, meditar, leer, autorreflexión. La parte emocional, pues servicios a la comunidad, empatizar, conocer gente. Y mental también, leer, visualizar, planificar, escribir. Es que escribir ayuda muchísimo siempre a clarificar los pensamientos. Y luego pues lo termina representando así como una especie de círculos concéntricos de aprender, comprometerse, actuar, aprender, comprometerse, actuar, así en un ciclo, que al final tú aprendes, te comprometes a algo y actúas. Luego pues sigues aprendiendo. Es esta idea, ¿no?, del círculo repetitivo, renovarse, y así siempre, durante años. Y esto es todo. La conclusión que podemos sacar de este libro es que debemos mejorarnos a nosotros mismos y luego mejorar nuestras relaciones con los demás. Y esto se logra gracias a los hábitos, al estudio, cambiando los centros de vida, es decir, centrarse en principios y no polarizarse en un par de temas. Y pues ya digo, el libro trata muchísimos ejemplos, conceptos rimbombantes para decir básicamente esto: mejórate a ti mismo, mejora las relaciones con los demás y renuévate continuamente aprendiendo y actuando. Este es el final. Espero que os haya gustado y os sirva para adquirir nuevos hábitos para ser más productivos. Cualquier duda o sugerencia, no dudéis en enviármela. Esto es todo, queridos sabios.